Somos Ivana y Sofía y en este segundo trabajo práctico evaluativo vamos a hablar acerca de la inclusión en la escuela. Para eso vamos a utilizar como base la Ley de Educación Nacional vigente, vamos a retomar los derechos de las personas con discapacidad y los vamos a ir articulando con los contenidos abordados en la materia. Para empezar, el proyecto educativo institucional es un documento que define la identidad, los propósitos y las líneas de acción de cada escuela. Esto da coherencia al quehacer pedagógico y organiza las prácticas de enseñanza en consonancia con las leyes nacionales, provinciales y las resoluciones vigentes. Sin embargo, esto no lo podemos pensar como un requisito administrativo a cumplir, como un texto estático, ya que, por lo contrario, sabemos que el PEI es una herramienta política y pedagógica que orienta el rumbo que tiene cada institución. Al tiempo también esto refleja tensiones, desafíos y transformaciones de la sociedad en la que se inserta la escuela. En este sentido, el Reglamento General de las Instituciones Educativas señala que el PEI constituye una planificación sustentable que organiza los objetivos institucionales, las estrategias de enseñanza, los acuerdos de convivencia, los dispositivos de inclusión y cuidado, los planes de prevención de riesgo y los de continuidad pedagógica, así como también la autoevaluación institucional. Todo esto es lo que le otorga un carácter integral, ya que articula los marcos legales y curriculares con las realidades concretas de cada institución o comunidad escolar, reconociendo que la tarea educativa se juega siempre en la singularidad de los contextos. El PI es también un espacio de construcción colectiva, una invitación a que estudiantes, directivos, docentes y familias participen en la definición y acuerdos acerca de la escuela que quieren y necesitan. Esa dimensión participativa le da legitimidad y dinamismo, porque permite revisar y actualizar las prácticas pedagógicas frente a las transformaciones culturales, sociales y políticas que se están dando. Así, el PI se convierte en un marco común de corresponsabilidad, donde cada actor escolar se compromete en la construcción de una escuela inclusiva, democrática y de calidad. A la vez, el PI le da identidad y proyección. Identidad, porque define qué escuela se es y cuáles son los sentidos que orientan su quehacer cotidiano. Proyección, porque señala que la escuela le desea construir horizontes de futuro que se buscan colectivamente. En un contexto educativo atravesado por demandas de inclusión, justicia, reconocimiento de las diferencias, el PI se vuelve indispensable para garantizar coherencia, continuidad y sentido en el trabajo escolar. Reafirmando que educar implica no solamente transmitir saberes, sino construir ciudadanía y garantizar derechos. Continuando con las trayectorias escolares y la cultura institucional, en mi caso transité jardín primario y secundario en el Colegio Modelo Isaac Newton y durante todos esos años pude reconocer distintos rasgos que me llevaron a pensar que esta institución se trataba o pertenecía a una cuestión de papeles o expedientes, principalmente porque está centralizada en lo normativo y lo administrativo, en donde podíamos presenciar distintas normas rígidas y la organización formal de la institución y la importancia estaba otorgada en los aspectos burocráticos por encima de los vínculos comunitarios o pedagógicos. Pude notar la diferencia en mi paso de jardín a primario, en donde tuve que empezar a respetar otro tipo de normas. Recuerdo que en jardín quizás podía llevar juguetes, colitas de pelo de distintos colores, y ya en primario fue el cambio de llevar el pelo atado, los accesorios no se podían llevar, la colita de pelo tenía que ser negra, blanca, gris o verde, que era el color del uniforme. Debíamos formarnos, permanecer mucho más quietos, y respetar otros tipos de normas. Esto lo pude presenciar ni bien ingresábamos al aula, donde había una escalera principal, y lo aprendías en base a escuchar. Por ejemplo, cuando pasábamos por la escalera central, cada uno debía pasar a su curso, entonces se encontraba formada directora, vicedirectora, secretaria, preceptor, todos observándonos si alguien tenía una colita que no fuera de color, si alguien llevaba un juguete, si los chicos tenían el pelo prolijo y no estaba largo, por ejemplo. Bueno, todo eso por fuera del aula estábamos controlados. Ya dentro del aula eran otro tipo de reglas, como permanecer quieto, el vocabulario que utilizábamos, todas las normas de convivencia se debían respetar. Y todos sabíamos las consecuencias claras de quien no se portaba bien: un llamado de atención, notita en los padres, una firma, dos firmas, y a lo que todos le teníamos
miedo, que era juntar 3 firmas y ya ibas a dirección, y eran otras las consecuencias. También esto lo veíamos mucho en los preceptores. Había preceptores que eran mucho más rígidos y otros que quizás permitían algunas cosas, pero afrontaban las consecuencias, porque después, si algún superior se enteraba, este también era llamado la atención. Una vez que entrabas a dirección, se podía ver organizado todas las carpetas con sus etiquetas, libro de actas, no recuerdo hoy en día, pero todo estaba sumamente organizado y siempre debía respetarse. Es decir, todos estábamos atravesados por la normativa, y la propia gestión institucional respondía a un modelo formalizado y burocrático. Mi trayecto escolar lo pasé en la institución educativa Dr. Alberto Schweitzer, la sede que está ubicada en Bolívar, porque es una institución que cuenta con 2 sedes, una que es mucho más grande y suele tener más oportunidades, y una que es un poco más pequeña. Esta escuela responde a lo que la autora de Caroseca denomina como una cuestión de familia. Empezando porque la escuela fue fundada durante la dictadura por un matrimonio donde los hijos continuaron luego de varios años la gestión hasta el día de hoy. Como dije, aunque actualmente cuenta con 2 sedes, en su momento el espacio edilicio era tan reducido que la educación era multigradual, es decir, que niños y niñas de distintas edades compartían salón o docentes. Si bien se piensa desde una perspectiva comunitaria y familiar, donde generaciones de estudiantes y docentes pasan por la institución, hay encuentros anuales todos los años en la Villa San Francisco de Asís, a veces los vínculos afectivos desplazan la tarea pedagógica y crean algunos tipos de favoritismos. En aspectos relacionados al currículum o al tipo de modelo de gestión, puede tener que ver con una cuestión de papeles. Existe una tendencia a priorizar núcleos de conocimiento o prácticas pedagógicas por sobre otras, pero no en gran medida como en lo que la autora de Caroseca define en la mayoría de las instituciones de cuestión familiar. Continuamos con las leyes de educación. La Ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada por el Congreso Nacional en el año 2006, regula el derecho de aprender como un derecho fundamental que debe garantizar el Estado, constituyéndose como una prioridad reconocida dentro de los principios del artículo 14 de la Constitución Nacional, basado en los principios de justicia social que reconoce la misma. A diferencia de la Ley de Educación Federal, sancionada durante el menemismo, la presente ley no concibe la educación como un servicio lucrativo ni mercantilizado, sino que establece un marco estructural uniforme y federal con claridad en niveles, modalidades y financiamiento mínimo nacional. La Ley Provincial 13.688 adapta ese marco al contexto bonaerense, que garantiza la articulación federal, equivalencias de estudios y movilidad. La Ley de Educación Provincial, por otro lado, fijó la estructura escolar de los 6 años para el nivel primario y los 6 años para el nivel secundario. Mantiene la misma estructura dispuesta por la Ley de Educación Nacional, inicial, primaria, secundaria y superior, y tiene una organización específica provincial con equipos pedagógicos. En cuanto a las especificaciones establecidas por la Ley Provincial, establece la obligatoriedad desde los 4 años hasta el secundario, a diferencia de la Ley Nacional, que la reconoce desde los 5 años. Asimismo, subdivide esta educación inicial en maternales y jardines. A las 8 modalidades reconocidas a nivel nacional le suma modalidades tales como la educación física, ambiental, psicología comunitaria y pedagogía social, además de las formas de educación permanente que abarcan a adultos mayores y la formación profesional. Con esto damos por concluida nuestra presentación del segundo trabajo práctico evaluativo, donde hablamos sobre las leyes que nos respaldan y la importancia del proyecto educativo institucional, vinculándolo con nuestra trayectoria escolar.